A las hermanas y los músicos que nos bendicen con esa canción y nos recuerdan verdades de la Escritura. Damos gracias a David por la primera intervención que fue de edificación para nosotros esta mañana en la primera sesión. Y ahora quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Mateo, el capítulo 16. El tema que tenemos para esta segunda sesión es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, y como subtítulo, la verdadera iglesia apostólica. Estoy seguro casi que cuando ustedes oyen esta referencia a la iglesia apostólica, la primera idea que se nos viene a la mente es la iglesia católica romana, porque es como la iglesia católica se ha presentado a sí misma, apropiándose de la historia de la iglesia, de los siglos anteriores, de los padres de la iglesia, y diciéndonos y diciéndole al mundo y presentándose, introduciéndose como la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que los apóstoles de Cristo fundaron con la guía de Él. Y mi propósito aquí es no solamente decirles que esto no es así y que nosotros somos la verdadera iglesia apostólica, aunque eso es cierto. Y parte de lo que voy a hacer aquí es probar eso, pero es mucho más que eso, al menos espero. Es enfatizar y subrayar en nuestras conciencias y en nuestra mente de dónde viene nuestra iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, hablando no solamente de la iglesia local, sino la iglesia de Cristo a la que nosotros pertenecemos. Y en verdad responder la pregunta, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Estoy convencido de que si nosotros estamos seguros y conscientes de que cuál es el fundamento de la iglesia podrá funcionar de manera apropiada. Este tiene que ser al menos una de las prioridades y de los primeros pasos que demos para construir, para que la iglesia pueda ser edificada apropiadamente, bíblicamente, debemos entender. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Porque si el fundamento de la iglesia es una tradición, eso va a notarse en la manera en la que nosotros hacemos iglesia. Si el fundamento de la iglesia es un líder particular, entonces eso va a notarse en cómo la iglesia funciona. Pero si respondemos esto de manera bíblica, entonces eso también va a notarse en la manera en la que la iglesia funciona. Estaba esta semana leyendo un poco de información y recordaba una doctrina particular y un dogma que se popularizó a mediados del siglo XX, en 1950, y es la doctrina o el dogma de la Asunción de María. En la Iglesia Católica ya de siglos venía practicándose la veneración o la adoración de María, de la Virgen María, pero fue el Papa Pío XII, el Papa Pío XII. Papa Pío XII, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, que recibió el encargo probablemente, o él impulsado por él mismo, trató de convencer a todos, y esa era su tarea prácticamente, de que debíamos adorar a María. Todos debían adorar a María, y esto tenía que convertirse en una doctrina católica, porque no era todavía una doctrina. Y para hacer esto se propuso la famosa y conocida doctrina hoy como la Asunción de María, la idea de que María, al final de su vida, ella no murió. No murió. Ella fue asumida al cielo de una forma misteriosa, extraña, algo esotérica. El Señor simplemente se la llevó, la arrebató a los cielos y no experimentó la muerte. Obviamente esto como un intento de elevar más todavía a María y proporcionar más razones a la Iglesia Católica de por qué se la debía venerar y se la debía adorar dentro de la Iglesia. Lo que hizo él de forma interesante para tratar porque el problema era, ¿cómo puedo solucionar este problema? Queremos que la gente crea que María fue asumida al cielo, pero la Biblia no enseña eso. Y fueron a la Biblia, y en la Biblia no encontraron que María fue llevada o arrebatada al cielo. Pero en la Biblia tampoco encontraron que María murió. A menos no se dice explícitamente que María murió. Ahora, nosotros asumimos que ella murió,
Pero para la Iglesia Católica eso fue suficiente para decir, ok, la Biblia guarda silencio en este tema. Entonces respondamos la pregunta, ¿fue María asumida al cielo? ¿Fue llevada al cielo sin experimentar la muerte o no? Para ver si lo convertimos en un dogma en la Iglesia Católica. Y se consultó a los padres de la Iglesia y se consultó a los doctores de la Iglesia en la historia, en los siglos pasados. Se consultó a los obispos presentes desde entonces. Eran los 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, llegando casi a 1950, y la respuesta es que los padres de la iglesia no enseñaron esto con la excepción de uno solo, y ese solo estaba equivocado, porque todos decían que estaba equivocado incluso en ese tiempo. Pero no había testimonio de los doctores teólogos de la iglesia en la historia de que María haya sido llevada al cielo sin experimentar la muerte. Sin embargo, la respuesta de los obispos y sacerdotes y de los católicos en ese tiempo, a mediados del siglo XX, era que María fue llevada y asumida al cielo. Y eso fue suficiente para el Papa Pío XII para en 1950 estampar el sello de esta doctrina y promulgar un edicto, hacerlo oficial, que desde ese momento, 1950 en adelante, todos los católicos tienen que creer, porque si no lo creerían, entonces son apóstatas, que María fue llevada al cielo sin haber experimentado la muerte. Y hasta el día de hoy esta es una doctrina católica asumida, creída y diseminada por todo el mundo. Ahora, ustedes se preguntan, ¿cómo pueden ellos llegar a esta conclusión sin haber encontrado un fundamento bíblico? ¿Cómo ellos pueden justificar un dogma como este sin haber encontrado un versículo solo en la Biblia que nos diga, al menos, por lo menos de manera indirecta, que María fue llevada y asumida al cielo? Bueno, fácil. La respuesta es sencilla. Si ustedes conocen algo de la Iglesia Católica, probablemente vivieron allí, pero no siempre uno que está al tanto de todo lo que se enseña en una religión, pero ellos tienen no solamente como fundamento la Escritura, sino también como fundamento de sus dogmas la tradición. La tradición. Y la tradición no con T pequeña, minúscula, sino con T mayúscula. La tradición. Para ellos hay la Santa Escritura y la Santa Tradición. Así que al ellos promulgar este dogma, lo que hicieron fue haber dicho que esta doctrina sí fue enseñada por los apóstoles, solo que los apóstoles no la escribieron. Y no quedó como escritura santa, pero sí la enseñaron oralmente, y por lo tanto quedó como tradición santa que ha llegado hasta nosotros el día de hoy. Entonces, en la Iglesia Católica la tradición funciona a la par que la Escritura. Por eso cuando ustedes hoy escuchan a un católico decir la Escritura enseña esto, probablemente ellos están pensando ya sea la Escritura por escrito o ya sea la Escritura oralmente transmitida desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y es por eso que pueden promulgar doctrinas que no aparecen en la Biblia, porque ellos están pensando en la tradición también. Y para ellos la tradición es Escritura, está a la par de la Escritura. El único problema es cuando uno pregunta, ¿y dónde está esa tradición? ¿Cómo sabes que esto es lo que enseñaron oralmente los apóstoles? Y ningún católico puede responder la pregunta. ¿Ok? Este es el lugar donde encuentro que los apóstoles lo enseñaron oralmente, o Jesús lo enseñó oralmente sin haber quedado grabado en las Escrituras. Obviamente hay un gran vacío, hay un gran problema allí que ellos no pueden responder. Pero este tema es importante. Yo pienso que es importante porque ilustra lo que sucede cuando nosotros perdemos de vista cuál es el fundamento de la iglesia. Y este es un problema no solo que aqueja a la iglesia católica, este es un problema que también puede aquejar a la iglesia evangélica, a la iglesia protestante. Desde el siglo XVI, desde la Reforma Protestante hasta el día de hoy, el grito de la gran Reforma Protestante ha sido sola Escritura. Nuestro fundamento para todo lo que hacemos, toda la práctica y lo que creemos está en la Biblia, en la Escritura, en los libros inspirados divinamente por el Espíritu Santo. Sin embargo, podemos reconocer que hay un peligro y podemos reconocer que hay movimientos y hay olas que pueden amenazar dentro de la iglesia evangélica la autoridad de la Escritura en la iglesia evangélica. Hace unos meses estaba viendo un gráfico que fue publicado en una red social y este gráfico tenía la intención de comunicar la importancia de los credos y las confesiones.
para la iglesia protestante, para la iglesia evangélica. Y el gráfico mostraba básicamente dos gráficos diferentes que servían de contraste. Un gráfico mostraba la Biblia debajo y flechas que iban hacia arriba, que salían de la Biblia, pero estas flechas salían disparadas para la izquierda, para la derecha, el norte, el sur, para todos lados, porque no había ningún borde, no había ningún límite, no había nada que controlara de lo que salía de la Biblia, salía para todos lados. Y el gráfico que estaba al lado, que servía de contraste, era casi igual. Estaba la Biblia debajo, habían flechas que salían de la Biblia hacia arriba, pero este gráfico tenía dos líneas y dos bordes bien marcados. Y estos bordes determinaban que las flechas solo se dirigían a un solo lugar. Salían de la Biblia e iban hacia el norte. No podían irse ni a la izquierda ni a la derecha. Y la persona, el líder evangélico que publicó ese gráfico, decía: he ahí la importancia de las confesiones y los credos. Las marcas y los bordes reflejaban la importancia, decía él, de los credos y las confesiones evangélicas. Eso es lo que nos ayuda a interpretar, decía él, la Biblia correctamente y no llegar a interpretaciones disparates, a herejías. Son las confesiones y los credos. Ahora, yo quiero decirles algo que nosotros reconocemos que las confesiones son importantes y los credos son importantes, y hay credos históricos y confesiones históricas que son importantes y son útiles para nosotros, pero debemos hacer una pregunta. La persona que publicó ese gráfico, podemos hacerle una pregunta: ¿cuál credo? ¿Cuál confesión? Porque ustedes saben que la iglesia protestante no solo tiene un credo y no solo tiene una confesión. Eso va a depender a qué grupo o a qué rama protestante tú le hagas la pregunta. ¿A los luteranos, a los anglicanos, a los bautistas particulares? Depende de qué denominación, a cuál credo, de cuál credo estamos hablando. Y yo creo que ese también es un problema difícil de resolver, incluso para los evangélicos. Notan, los evangélicos, es cierto, no creemos en la santa tradición o la sagrada tradición como la iglesia católica, pero podemos crear nuestras propias mini tradiciones y verlas reflejadas en nuestras propias confesiones y credos, que son importantes. Aquí como iglesia nosotros tenemos un credo y tenemos una confesión. Creemos que es importante. La diferencia es que no creemos que esos credos son una autoridad para nosotros. No son autoritarios para nosotros. Y no creemos que son los credos los que determinan que yo no voy a cometer una herejía cuando interpreto la Escritura, que no voy a interpretar disparates cuando voy a estudiar la Biblia. Ahora, yo puedo pensar y podemos asumir, ¿qué respondería una persona si le haces esta pregunta? ¿Qué credo? Él te diría, bueno, el credo de 1689, el credo de Heidelberg, la confesión de fe de Westminster, o el credo de Nicea, probablemente en el 325 después de Cristo. ¿De qué credo, de qué confesión? Probablemente él te puede responder una y te va a decir, bueno, la confesión y el credo está determinada por la Biblia. Estos bordes que controlan mi interpretación está determinada por la Biblia. Bueno, ese es un problema porque esa respuesta rebate lo que enseña el gráfico. Si se supone que la confesión es la que controla la interpretación, y cuando yo hago la pregunta, ¿de dónde sale entonces esa confesión? Y me dicen, de la Biblia, entonces estamos regresando al mismo punto. Es la Biblia y la interpretación correcta de la Biblia, con un método apropiado y correcto de la Biblia, pero la autoridad sigue estando en la Biblia, entonces no en una confesión y no en un credo. Ahora, yo quisiera enfatizar esto a medida que estudiamos este pasaje, porque yo creo que esta pregunta que Jesús le hace a los discípulos tiene que ver con esto. Y hay al menos 3 puntos aquí importantes y que sirven para entender cuál es el fundamento de nuestra iglesia. Hermanos, el fundamento de nuestra iglesia no es una tradición, no es una tradición histórica o sagrada como la iglesia católica, no es la tradición de los pastores de esta iglesia. El fundamento no son las modas modernas, el fundamento no es una confesión de fe histórica, por más buena que sea o por más bíblica que sea, no está allí nuestra autoridad. ¿Dónde se encuentra nuestra autoridad? Creo que Jesús va a responder esa pregunta. Y aquí estamos ante
esta gran conversación privada entre Jesús y sus discípulos en Mateo 16. Noten lo que dice el versículo 13. Voy a leer desde el 13 al 20. Dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, versículo 15, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Puede sorprenderles a ustedes que esta fue la primera conversación de esta naturaleza entre Jesús y sus discípulos desde que él inició su ministerio. No habían tenido este tipo de conversación antes, al menos no que la Biblia lo registre. Desde que él llamó a sus discípulos y los reunió alrededor de sí y los encomendó como apóstoles y comenzó su ministerio con ellos siguiéndole, esta es la primera vez que tienen este tipo de conversación. Ahora, si bien es cierto, Pedro le había reconocido en la barca muy temprano y se había postrado ante Jesús, Señor, no soy digno de estar frente a ti, y reconoció sus pecados. Y todos los discípulos, con la excepción de Judas, al menos le reconocieron que él era el Señor, que él era un enviado de Dios. Pero no debemos asumir tanto de los discípulos como solemos pensar. Quizá a veces ponemos nuestra mente evangélica en la mente de ellos, pero para ellos fue algo gradual. Para ellos fue un aprendizaje gradual sobre quién era este hombre, quién era Jesús. No fue algo instantáneo, no fue algo instantáneo. Y eso lo refleja lo que ellos hicieron, incluso cuando Jesús murió, incluso cuando Jesús resucitó. Aún tenían problemas para entender que Jesús iba a resucitar como él mismo había anunciado. Pero para tener esta conversación, Jesús tuvo que llevarlos a un lugar especial, es lo que nos dice el versículo 13. No era cualquier lugar. Dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Eso es significativo. Cesarea de Filipo. Esto no está en Galilea, esto no es en Judea, no es en Samaria. Esto está en las afueras de los contornos del lugar donde Jesús se movía ordinariamente con sus discípulos. Esta era una área controlada por Filipo, uno de los hijos de Herodes el Grande, uno de los 3 gobernantes que gobernaban esa región de Israel el día de hoy. Y Cesarea de Filipo, el nombre es significativo porque Filipo había bautizado a esta ciudad como Cesarea en honor al César, al emperador romano. Así que Jesús está en un área prácticamente pagana, prácticamente fuera del control de los judíos. Jesús tenía que retirarse a este retiro, valga la redundancia, con sus discípulos, porque era una especie de retiro espiritual que él quería tener con ellos, una conversación privada e íntima. Y para esto no podía estar en Galilea, porque las multitudes lo seguían en Judea también, tenía que salir fuera de estos contornos, y es la razón por la que él va a Cesarea de Filipo. Estaban a solas, en solitario, allí él, con sus 12 discípulos. Y es más significativo por lo que vamos a ver después, algo que dice Jesús. ¿Por qué Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo. Solo recuerden eso. Pero es en este lugar donde Jesús, dice el versículo 13, preguntó a sus discípulos. Preguntó a sus discípulos. Ahora, lo común en la Biblia, en los evangelios, es que los discípulos pregunten a Jesús. Aquí tenemos a Jesús haciendo una pregunta a sus discípulos. Es importante porque no es tan frecuente en la Biblia, en los evangelios, que Jesús haga preguntas a sus discípulos. Y obviamente sabemos que Él no hace una pregunta a sus discípulos porque Él no conoce la respuesta. Ya ustedes de entrada saben, cuando la Biblia dice que Jesús hace una pregunta a sus discípulos, es porque Él tiene una intención mucho más de mayor alcance que simplemente recibir una respuesta teórica de ellos. En otras palabras, aquí hay una lección.
Aquí hay una lección que Jesús quiere mostrar a sus discípulos. Y la sola mención de que Él hace una pregunta a ellos ya nos avisa de esto. Así que sabemos, y Mateo nos avisa, esta es una gran lección que Jesús va a enseñar a sus discípulos. ¿Y cuál es la pregunta que Él hace? Al final del versículo 13, esta es la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto obviamente es una referencia a quién dicen los judíos que es el Hijo del Hombre. Jesús utiliza su título divino, Hijo de Hombre, un título que era preferido por Él. El Hijo del Hombre, así se presentaba, los discípulos lo habían escuchado en más de una ocasión presentarse de esta manera. En otras palabras es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los judíos que soy yo? ¿Cómo me llaman a mí? ¿Cómo me identifican a mí? Esto tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Notan? Es básicamente la pregunta. Denme las opiniones. Denme las estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas que dicen en Galilea y en Judea acerca de mí? Díganmelo ustedes. Ustedes saben, han estado con ellos. Bueno, y ellos responden en el versículo 14, ellos sabían la respuesta. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, después de llamar la atención esta respuesta de los discípulos, o más todavía la opinión de los judíos sobre Jesús. En verdad, esto es lo que los judíos opinaban de Jesús. Algunos decían que era Juan el Bautista. Alguna persona puede leer este versículo y sorprenderse erróneamente y llegar a la conclusión y decir, no sabía que la Biblia enseñaba la reencarnación. Y obviamente la Biblia no enseña la reencarnación, pero algunos erróneamente han pensado esto cuando ven estas referencias a que los judíos pensaban que Jesús era Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, todos personajes que ya habían muerto, que ya habían desaparecido. ¿Se acuerdan que Herodes, el propio Herodes, pensaba que Juan el Bautista había vuelto a la vida en la persona de Jesús? No era la idea de la reencarnación, era simplemente la idea muy judía y hebrea en el Antiguo Testamento de que un profeta significativo había establecido algún patrón, y esto significaba que un futuro personaje, si había algún anuncio referente a él, un futuro personaje similar a él, con un ministerio similar a él, iba a aparecer. Y es lo que hizo Moisés. Él prometió en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, así como a mí, un profeta el Señor va a levantar de entre el pueblo, haciendo referencia al Mesías. Y esa es la razón por la que la gente comenzó a asociar a Jesús con Juan el Bautista. Juan el Bautista vino predicando un mensaje de arrepentimiento. Imagínense ustedes, invitan a sus padres y a sus familias por primera vez inconversos a la iglesia y lo primero que escuchan es la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál habría sido? Generación de víboras. Generación de víboras. Esta fue la predicación de Juan el Bautista. Un mensaje poderoso, un hombre poderoso en su predicación. Y Jesús tenía esto, obviamente. Él predicaba de esta manera. Obviamente Jesús amplió mucho más, tuvo mucho más tiempo de ministerio. Pero la gente asociaba a Jesús con Juan el Bautista. Y por eso decían, este es Juan el Bautista, predica con una convicción similar, con un poder similar. Pero la gente también lo veía a Jesús como un Elías. Y era bien conocida la profecía de que Elías iba a aparecer en el tiempo del fin, justo previo al advenimiento del Mesías, como un precursor del Mesías. Y muchos pensaban, al ver a Jesús hacer milagros, lo asociaron con Elías en el Antiguo Testamento, porque Elías hizo milagros también. Y también, incluso otros lo asociaron con Jeremías. ¿Por qué con Jeremías? Bueno, encontramos que el mensaje de Jeremías tiene algún paralelo con el mensaje de Jesús en los evangelios. Y los judíos, algunos decían, este es Jeremías. Jeremías ha venido, en realidad decían un profeta como Jeremías, con el ministerio de Jeremías, con las características de Jeremías ha venido. Y al final otros decían, bueno, es alguno de los profetas. Alguno de los profetas ha venido de nuevo con un ministerio similar y un carácter similar. Esta básicamente era la estadística. Los discípulos estaban bien familiarizados con lo que los judíos decían acerca de Jesús. Pero hay una segunda pregunta que Jesús hace. Esta primera pregunta
Y esta segunda pregunta obviamente es la misma. Lo único que cambia es la dirección. La primera está direccionada a qué dicen los judíos acerca de mí. Y la segunda es que dicen, el versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, ustedes pueden hacerse la pregunta, ¿por qué Jesús no preguntó directamente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque Él tiene la necesidad de hacer pensar a sus discípulos qué dice la gente acerca de mí. Bueno, porque Él quiere crear un contraste en la mente de sus discípulos. Él va a crear este contraste, y este contraste entre lo que los judíos dicen de Él y lo que los discípulos dicen de Él va a verse reflejado en los versículos de 17 al 19, en la respuesta de Jesús a la confesión de Pedro. Pero es básicamente un contraste que Jesús está creando. Entonces la pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es una pregunta importante. Ahora, yo no sé cuánto tiempo de ser cristianos evangélicos tengan ustedes, pero esta no es una pregunta que se supone debemos responder solamente antes de la preparación para nuestro bautismo, o cuando confesamos nuestra fe en el momento de nuestra salvación. La pregunta sobre quién es Jesús es un tema de estudio eterno, hermanos. Es un tema de estudio eterno. Apenas podemos involucrarnos en las insondables verdades de la persona de Cristo para entender que esta es una pregunta muy significativa, no solamente para nuevos creyentes o para niños, sino para todos los cristianos que queremos o aspiramos madurar en la fe y encontrarnos con este personaje, con Cristo, y estudiarlo y conocerlo por el resto de la eternidad. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cómo ustedes responderían a esa pregunta? ¿Quién es Jesús? Si un niño de 5 años se les acerca y les pregunta, ¿quién es Jesús? Dime quién es Jesús. ¿Cómo responderían a esa pregunta? Bueno, aquí tenemos a un niño respondiendo a esa pregunta en el versículo 16. Y sabemos que es un niño, no biológicamente hablando, pero espiritualmente hablando. Es Pedro. Jesús lo llama todavía Simón en el versículo 16. Así que es Pedro el inmaduro, es todavía el discípulo inmaduro. Es el que está creciendo gradualmente y en él nos vemos reflejados nosotros también. Y él va a responder en el versículo 16, dice, respondiendo Simón Pedro. Simón es el nombre con el que nació. Y Pedro es el nombre que Jesús le dio cuando lo llamó al apostolado para ser su discípulo a tiempo completo. Y Mateo nos recuerda los dos nombres de este personaje, respondiendo Simón Pedro. Ahora Jesús no le pidió a Pedro que responda, él habló, era el portavoz, por alguna razón era el que siempre hablaba, era el más representativo en el grupo de los 12. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan que ayer hablamos un poco sobre la palabra Cristo? Significa el ungido, el elegido de Dios. Es básicamente, especialmente desde el rey David, la palabra ungido toma un giro importante porque se entiende ahora que el ungido será un rey. Un rey que viene de Dios para gobernar sobre Israel y sobre todas las naciones. Ese es el significado de el Cristo, el ungido, el que Dios ha elegido para gobernar las naciones. Y los judíos no tenían la comprensión de que el Mesías vendría a ser necesariamente un personaje divino, de que sería la divinidad personificada. No necesariamente, había dudas, algunos decían que sí, otros que no, pero había un gran vacío allí. La mayoría pensaba ser un personaje especial, un hombre especial enviado de Dios como un profeta con poderes para venir a liderar al pueblo de Israel. Y Pedro responde eso, pero Pedro va más allá, porque él no solamente dice tú eres el Cristo. Él añade otra frase allí importante en el versículo 16. Su respuesta es completada, no solamente diciendo, tú eres el Cristo, el ungido, el rey, el elegido de Dios. Él termina diciendo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, no hay otra manera de entender esto como un título divino.
Este es un título divino, de divinidad. No le decías a un hombre de carne y hueso, tú eres el hijo del Dios viviente. Simplemente, especialmente en el contexto judío, no se decía de esa manera. Es una referencia a divinidad. En otras palabras, es decirle, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y esta no fue necesariamente la confesión de Pedro en Lucas 5, por ejemplo, cuando se encontró con Jesús en la barca. Apenas Pedro le dijo, Señor, Señor. Y le llamaban Señor porque creían que era el enviado de Dios y tenía ahí divinidad, pero no era claro. Sin embargo, esta confesión de Pedro es una confesión no solamente del reinado de Cristo prometido, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, sino también de que este hombre de carne y hueso, como leíamos el día de ayer, literalmente ha venido del cielo y ha descendido a este globo terráqueo. Es algo diferente. Es el Hijo del Dios viviente. Ahora, esto es lo que esperaba Jesús. Esta es la respuesta que él esperaba. Esta es la respuesta correcta y apropiada. Y en el versículo 17 al 19, entonces, encontramos 3 versículos allí, en los que Jesús va a responder a esta declaración de Pedro. Lo importante es, una de las cosas importantes que vamos a ver aquí es que esta confesión de Pedro no tiene nada que ver con Pedro. Esta confesión que Pedro hace fue a pesar de Pedro. Fue a pesar de sus inconsistencias, a pesar de sus debilidades y de sus fragilidades y de su poca comprensión, a pesar de sus dudas. Pedro, a pesar de todo esto, tuvo el privilegio de hacer la primera gran confesión acerca de la divinidad de Jesús. Porque si leemos el Nuevo Testamento desde el inicio, leyendo los evangelios, encontramos que los primeros en hacer una confesión de la divinidad de Jesús fueron los ángeles. Cuando comunicaron en el albor del nacimiento de Jesús a los pastores acerca de la identidad de quien había nacido. Y los ángeles hacen una declaración sobre la divinidad de Jesús. ¿Saben cuál es el segundo personaje que hace una declaración de la divinidad de Jesús en los evangelios? El primero fue un ángel. El segundo fue un demonio. Fue un demonio. Cuando lo vieron a Jesús, o lo vio a Jesús, confesó, sé quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Una referencia a la divinidad de Jesús. Ángeles y demonios. Título para un libro, ¿verdad? Y la tercera persona, de carne y hueso, en confesar la divinidad de Jesús con la claridad irrefutable, fue nada más y nada menos que Pedro. Y la tenemos aquí, en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de nuevo, digo, esto fue a pesar de Pedro. Esto fue a pesar de Pedro. Porque todo lo que va a decirle Jesús aquí a Pedro y al resto de los discípulos tiene esa intención. Comenzando desde el versículo 17, noten que el versículo 17 enfatiza la idea de revelación. Revelación. Y esto tiene que ver con la iglesia y el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia tiene que ver con una revelación que hemos recibido y esa revelación se encuentra en la Escritura. Sabemos que viene de Dios. Porque esta es la convicción interna que el Espíritu Santo nos da de que esta es la palabra de Dios. Intenta convencer a un incrédulo de que esta es la palabra de Dios. Es imposible que lo crea. Puede creerlo teóricamente. Un ateo es imposible que lo crea teóricamente. Este es un milagro. Esta es una convicción interna del Espíritu Santo. Por eso solo un salvo puede creer que esta es la palabra de Dios. No pierdas tiempo tratando de convencer a la gente. Algo de esto decía David hace un momento. Y noten lo que Jesús le dice en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, tú eres solo una persona. Tú eres el hijo de un padre. Y tu nombre es Simón. Y tu papá se llama Jonás. No te creas mucho por haber hecho esta declaración. No eres tan gran cosa. Eres solamente un hombre de carne y hueso. Eres un mortal, en otras palabras. Pero un mortal bendecido. ¿Y por qué bendecido? Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pedro, yo sé que esto no te lo dijo Juan,
yo sé que esto no te lo contó algún judío, esto no te lo contó algún rabino, nadie te dijo quién era yo. Pedro, ni siquiera yo te lo dije. Ahora, Jesús había declarado su divinidad, claro que sí. Y Pedro había escuchado las predicaciones de Jesús y sus mensajes y las refutaciones a los fariseos cuando dudaban de él o lo atacaban. Pero al menos no hay referencias a que Jesús le haya dicho en la cara a Pedro, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios hecho hombre. Y Jesús está reconociendo esto, no te lo reveló carne ni sangre, ninguna persona, ningún mortal, ni tus padres, no te lo enseñaron de niño. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Ni siquiera yo, la segunda persona de la Trinidad, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Jesús está reconociendo, esta es una revelación que vino del cielo. Directamente del cielo a la mente, al cerebro de Pedro. Y entonces él entendió, tú eres Dios hecho hombre, eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo Pedro pudo haber conseguido esto? Este es el punto. Él no pudo haber hecho nada para conseguir esto. Esto es revelación divina. Y sucedió con Pedro, y sucedió con Juan, y con Tomás, y con Mateo, y con el resto de los 12 discípulos que están aquí presentes escuchando todo esto. Si algo enfatiza el versículo 17 es la palabra revelación. Revelación. Esto es todo lo opuesto a tradición humana, ¿verdad? Aquí no hay tradición. Aquí hay revelación divina. Y en este caso es una revelación que Dios le dio a Pedro. Y ahora esta revelación ha quedado para nosotros en los 66 libros de la Escritura. Es nuestra revelación. Pero la respuesta de Jesús no solo queda allí. Él añade en el versículo 18 otra cosa. La iglesia depende de la revelación de Dios. Y esa revelación que se encuentra en la Escritura. En la Escritura. Pero Jesús añade otra cosa en el versículo 18. Porque Jesús habla de la iglesia aquí. Y también habla del poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ok. Aquí hay un énfasis. Jesús está diciendo, y yo te digo a ti, Pedro. No tiene una autoridad con la que habla Jesús. Él está hablando con autoridad, él está haciendo una declaración. Y esta es una nueva declaración, esta es una nueva revelación de Jesús a Pedro y al resto de los discípulos. Esta es una revelación que no había sido revelada antes en el Antiguo Testamento. Esto es algo nuevo para Pedro y los demás. Y Jesús dice, y yo también te digo. Es decir, ese también es importante, ¿verdad? Porque es en base a tu confesión. Es en base a la confesión acerca de quién soy yo, de mi identidad, de mi persona. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es uno de esos versículos tan mal interpretados en la historia de la iglesia por los católicos y otros grupos cristianos. Y aquí piensan encontrar el fundamento para el papado, pensando que esta es una declaración que Jesús hace a Pedro, a la persona de Pedro, en lugar de la confesión de Pedro. Y que Jesús está poniendo entonces este poder o esta autoridad sobre los hombros de Pedro, no la confesión de Pedro. Y eso sería un problema. Porque si esto es cierto, la iglesia no podría resistir ni siquiera 3 minutos. Ahora, sabemos eso porque ustedes siguen leyendo el versículo 21 y 22 y 23. Y Pedro mismo trata de convencer a Jesús de que no vaya a la cruz. Después de hacer esta gran confesión acerca de la divinidad de Jesús, en el versículo 22, Pedro trata de convencer al mismo Señor de que no era necesario morir en la cruz del Calvario. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y esto se lo dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora los que defienden la doctrina del papado y la sucesión apostólica del papado, que concluyan y que acepten, se le llama papa, pero también deberíamos ser capaces de llamarle Satanás. Porque si Pedro fue el primer papa, debería ser llamado también Satanás, porque Jesús le llamó Satanás en el versículo 23.
Versículo 18, entonces es claro que Jesús no está diciéndole esto a la persona de Pedro. Jesús no está haciendo descansar la autoridad de la iglesia sobre los hombros de Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. Hay un juego de palabras aquí en el versículo 18 cuando dice, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra. Sobre esta roca, y ese es el punto focal aquí, que es roca. ¿A qué Jesús está refiriéndose cuando Él dice, y sobre esta roca? Si Jesús hubiese hecho referencia a la persona de Pedro, habría sido mucho más sencillo y hubiese dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no es lo que dijo Jesús. Él dice, Pedro, a ti te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que el índice cambia y se aparta de Pedro para apuntar a una roca. ¿Y cuál es la roca? Bueno, ¿de qué se está hablando en este pasaje? El versículo 16 es la confesión de Pedro. La confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Jesús no está haciendo descansar el poder de la iglesia sobre los hombros de Pedro, sino sobre Él mismo. Él es la roca. La confesión es una declaración sobre la verdadera identidad de Jesús. Él es la roca, es la confesión de quién es Jesús, y lo que Jesús dice es, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia, dice Jesús. No es sobre la tradición, no es sobre los credos, no es sobre las confesiones de fe. En verdad, a mí me da tristeza cuando veo iglesias reformadas a las que amamos, que los domingos en la mañana en los púlpitos se paran a predicar la confesión de fe en lugar de predicar la Biblia. Hay tanto énfasis en la confesión de fe y en los credos que parece que estamos volviendo al catolicismo sin querer. No son las tradiciones de tus pastores, ni las opiniones de tus pastores. La iglesia es edificada sobre una roca y esa roca es la confesión acerca de quién es Cristo, su divinidad, su humanidad, su ungimiento, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Esto tiene que determinar quién es miembro y quién no es miembro de nuestra iglesia. Esto lo determina todo y lo dice más claro el versículo 19. Pero esta es una promesa de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a construir mi iglesia. Voy a bendecir mi iglesia. Esta es una promesa para todos nosotros, todos los que sostenemos esta gran confesión acerca de Cristo. Créame, Él está edificando esa iglesia. Si la iglesia sostiene esta gran confesión acerca de su persona. Y para acentuarlo más, Él termina diciendo en el versículo 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El reino de los muertos no podrá resistirse al avance de la iglesia que lo penetra todo, incluso las puertas del Hades. Qué maravillosa imagen ver a la iglesia avanzando como en un gráfico y la iglesia estirando sus brazos, introduciéndolos a través de la puerta del reino de los muertos y arrancando muertos de ese reino y trayéndolos a la vida para vivir como un hijo de Dios. Y esto es lo que hace Cristo. Esto es lo que hace el Evangelio, el poder del Evangelio. Estamos rescatando muertos. Estamos introduciéndonos al reino de los muertos. De esto se tratan las misiones. Es una de las misiones de las que nos hablaba David y la gran comisión. Vamos a lugares, vamos a ciudades, vamos a países y a regiones donde hay gente muerta, el reino de los muertos. Pero la iglesia puede ir allí y con el poder del Evangelio, Dios resucitando a esos muertos y los trae a vida. Y comienzan a vivir una vida nueva, siendo nuevas criaturas. Esta es la tarea que tenemos. Y Jesús prometió hacerlo. Y las puertas del Hades serán impotentes. Impotentes. No importa si es una isla de caníbales. No importa si es un país socialista, ateo y comunista. No importa si es un país globalista lleno de homosexuales y pro-LGBTI. No importa. Estos son solamente el Hades. Lo pueden resumir como el Hades. Pero Jesús ya nos dijo que el Hades no puede hacer nada.
es impotente ante el avance de la iglesia siempre y cuando proclamemos este mensaje, el mensaje de la confesión de Pedro. Notan lo poderoso que es esto, pero no siempre nos damos cuenta de esto. Necesitamos creerlo, necesitamos leerlo, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a creer lo que ya creemos. Como el penitente que vino a Jesús: Señor, ayuda a mi incredulidad. Soy incrédulo, pero ayúdame a creer, ayúdame a creer. Así que en este versículo 18 encontramos el poder de la iglesia, que viene de esta confesión. Y en el versículo 19 tenemos la autoridad de la iglesia. La autoridad. Noten lo que dice Jesús. Y a ti, diciéndole a Pedro, sí, a Pedro le está hablando, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, referencias a esto encontramos en otros pasajes y yo creo que nos ayudan a entender de qué está hablando aquí. No es lo que nuestros hermanos o amigos pentecostales suelen decir cuando utilizan versículos como estos, tratando de aniquilar a Satanás, atar a Satanás, o atar a los demonios y atar pecados y cosas extrañas como estas. No es lo que Jesús tenía en mente cuando dijo esto a Pedro y a los discípulos. Por ejemplo, en Mateo 18:18 dice lo siguiente cuando Jesús habla a sus discípulos también sobre el perdón. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y este es el contexto también de la iglesia. En el versículo 17 es claro, aparece la palabra iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tened por gentil y publicano. Estoy hablando de la disciplina de la iglesia. Y en el contexto de la disciplina de la iglesia aparece de nuevo esta metáfora de atar y desatar. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que al menos una referencia bíblica del mismo Jesús, al menos solo 2 capítulos después de esto, tenemos que esto bien puede ser una referencia a la disciplina de la iglesia. Lo que ustedes como iglesia, como unidos todos como cuerpo de Cristo, líderes, ancianos y miembros, deciden hacer con un miembro, si se descubre que no es un creyente, si se descubre que es un creyente, si se arrepiente de sus pecados o si no se arrepiente de sus pecados, ese veredicto que hacen, aunque en la iglesia local puede ser que no sea perfecto el veredicto siempre, pero Jesús dice ese veredicto va a estar atestiguado por el cielo también. En otras palabras, el cielo, la voluntad del cielo se manifiesta por medio de la iglesia. Y lo que la iglesia hace. Es la iglesia el vehículo por medio del cual Dios manifiesta su voluntad a sus hijos. Y eso incluyendo la disciplina de algún miembro de la iglesia. Es autoridad. El versículo 9 trata de autoridad. Y Dios le dio autoridad a la iglesia para hacer esto. Ahora, la autoridad no reside en la iglesia misma. Todo fluye como producto del versículo 16 de la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordamos cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Algo muy similar aquí. Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí encontramos entonces estas 3 ideas y 3 puntos importantes, pienso yo. La idea de revelación, versículo 17, el poder, versículo 18, y autoridad en el versículo 19. Y pensamos en nuestra iglesia contemporánea, en nuestra iglesia local, y tenemos que meditar en esto. Okay. Mi iglesia, ¿qué está haciendo? Mi iglesia es una iglesia que depende de la revelación de la Escritura. No de revelaciones contemporáneas, no de profetas contemporáneos, de la revelación de la Escritura. ¿Está mi iglesia dependiendo de las opiniones de los líderes, de las opiniones o tradiciones de algunos miembros más antiguos de la iglesia? ¿Cómo estamos haciendo la vida de la iglesia?
Hermanos, la vida de la iglesia tiene que venir como resultado de lo que dicta la Escritura. Ahora, yo sé que todas las iglesias evangélicas pueden jactarse de decir, en mi iglesia usan la Biblia, pero en mi iglesia mi pastor lee la Biblia y él predica la Biblia. Ya es bien conocido que una de las principales marcas de una iglesia verdadera es qué tipo de predicación existe en esa iglesia. No solo si se usa la Biblia, sino si realmente estamos tomando en serio la Biblia. Estamos explicando la Biblia. Estamos explicando los versículos de la Escritura. Hay una claridad en la congregación. Pueden irse los domingos diciendo, hoy entendí un pasaje que no había entendido antes. Hoy entendí ese pasaje, me lo explicaron. A pesar de las limitaciones del que pueda predicar, porque todos estamos limitados, pero la intención y la dirección siempre es explicar el texto de la Escritura. Puedes decir tú que esa es la característica de tu iglesia. Esa es una iglesia que depende de la revelación de la Escritura, que depende del poder. El poder que viene de Cristo, según el versículo 18, y la autoridad es una iglesia que tiene autoridad. Una autoridad para sancionar a alguien que está disciplinado, para sancionar si alguien debe o no debe ser miembro de la iglesia. Saben, en esta iglesia tenemos el derecho y la autoridad para decirle a una persona que quiere unirse a nuestra iglesia, no puedes ser miembro de nuestra iglesia. Puedes venir a la iglesia, puedes escuchar los sermones, puedes reunirte con nosotros, pero todavía no podemos aceptarte como miembro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Significa esto que estamos rechazándolo arbitrariamente? ¿Significa que estamos siendo poco corteses o descorteses con él? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una encomienda que hemos recibido, que los que componen la iglesia tienen que haber nacido de nuevo. Y si suponemos y pensamos que no han nacido de nuevo, no podemos recibirlo como miembros de la iglesia. Y esta es una sanción, dice Jesús, que viene con autoridad divina, con autoridad del cielo, según el versículo 19. Es algo que tenemos que hacer. Y verdad que es muy distinto a lo que ustedes ven en las iglesias a nuestro alrededor. Cualquiera que va 2 meses ya puede ser diácono. Si ha ido los 8 domingos seguidos, ya puede ser un diácono. Si habla bonito, si tiene una voz fuerte y se viste bien, es suficiente para que cante, para que toque la guitarra o el órgano, y probablemente incluso, si es una iglesia más superficial, para que sea pastor y comienza a enseñar. En verdad es ridículo lo que vemos alrededor de nosotros y debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos desarrollar más celo, porque si Pedro incluso no pudo entender con los años que estuvo con Jesús quién era él, sino hasta el final, ¿qué de esas personas? No sabemos de dónde vienen ni quiénes son. Esta es una verdad importante. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesús enseñó esto, los discípulos aprendieron y los apóstoles aprendieron. Y aparece un apóstol más adelante que es Pablo, obviamente. Y Pablo escribió muchas cartas. Y una de esas cartas que le escribió fue la carta a los Efesios. Y ustedes recuerdan lo que él escribió en Efesios, el capítulo 2, el versículo 20. Este es un versículo importante que responde directamente a la pregunta acerca del fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Y Efesios 2:20, Pablo hablando de la iglesia en los versículos anteriores, dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. Ahora, noten, no dice el fundamento de Cristo. Yo creo que usando un lenguaje más libre, a veces podemos decir el fundamento de nuestra iglesia es Cristo, nuestra roca es Cristo, está bien. Pero literalmente aquí Pablo está diciendo el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido? Yo recuerdo hace unos años, un pastor mayor me hizo la pregunta, o un grupo, yo estaba con otros hermanos y nos hizo la pregunta, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cómo definen la sana doctrina? Y de los hermanos, uno respondió, no respondió tan bien, y el resto decidió quedarse callado después de que el primero respondió mal, no quisieron quedar mal. Y entonces yo pensé que sabía más, y yo di mi respuesta. Bueno, la sana doctrina es lo que dice Tito 1:2, habla acerca de la sana doctrina, es lo que sale de la Escritura, la sana doctrina es la Escritura, la enseñanza de la Biblia. Ahora, no es una mala respuesta, pero no es la más técnica, no es la más apropiada, no es la más
bíblica. Está bien, está bien. Pero la sana doctrina, respondió este líder, es la enseñanza y lo que enseñaron los apóstoles y los profetas en el primer siglo. Eso es sana doctrina. Lo que enseñaron los apóstoles y los profetas en el primer siglo, eso es sana doctrina. Porque esa es la doctrina que se convirtió en el cuerpo de escritura que tenemos hoy. Es nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento unido al Antiguo Testamento. Y por eso Pablo está diciendo aquí que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas, porque ellos enseñaron y ellos escribieron el Nuevo Testamento. Por eso ellos son nuestro fundamento. Y la principal piedra del ángulo es Jesucristo. La principal piedra del ángulo. Y esto es lo que nos permite crecer. Esta es nuestra entereza, este es nuestro deseo. Y de nuevo, como decíamos ayer, es una de las razones por las que organizamos esta conferencia también. La iglesia ejemplar es básico y necesario entender qué o cuál es el fundamento de la iglesia. Puedes constatar, puedes vivirlo diariamente, semanalmente en tu iglesia. ¿Sabes y estás seguro que los mensajes que recibes vienen de la palabra de Dios correctamente interpretada y enseñada? La confesión de Pedro es una confesión tan antigua, tiene 2000 años de historia y es una pregunta que debemos seguir haciéndonos hoy, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y la respuesta no va a venir de una tradición. La respuesta tiene que venir por una revelación, la revelación de la Escritura, con un hombre y una mujer que han sido salvos y tienen al Espíritu Santo que les da la luz para entender y estar convencidos de que esta es la verdad y no hay otra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu guía. Gracias por el fundamento que has puesto debajo de nosotros, por el cual nosotros somos edificados. La revelación de los apóstoles y los profetas. Tu Hijo los preparó durante 3 años. Tu Espíritu les reveló lo que debían escribir. Y ese es el cuerpo de escritura y el material que nosotros tenemos para gozarnos en nuestro estudio, en nuestra enseñanza, en nuestro aprendizaje. Ninguna otra cosa debe definir la iglesia y su fundamento que la Escritura, tu revelación. Venimos a la iglesia por tu palabra, para escuchar tu voz, no para divertirnos, no para pasar tiempo, no para hacer vida social. Anhelamos la comunión y es parte de los mandamientos, pero venimos para sentarnos alrededor del fuego candente de tu palabra y acalorarnos alrededor de él. Y anhelamos, por eso, codiciamos pastores y hombres que tú levantes y que se levanten para proclamar tu palabra, que vivan tu palabra, que vivan estudiando tu palabra, que tengan el tiempo para hacerlo y para diseminarlo en los púlpitos en sus iglesias. Esto es lo que trae cambio a los corazones, a las vidas, a la sociedad, a los países. Es lo que tú haces. Como tú mueves montañas, puedes mover las almas de los incrédulos para rescatarlos a la luz del Evangelio. Anhelamos esto y oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén.